El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 22 en la primera hora, ahora las 6:23. Abrazos a la distancia, saludos cordiales. Ya tenemos una muy interesante visualización desde muchos sectores del país y alrededor del mundo. Saludos a esa patria grande, a esos migrantes ecuatorianos que nos amplifican desde múltiples sectores. Tenemos saludos desde Italia, desde Canadá, por ejemplo, desde Toronto nos escriben ahora mismo, desde Estados Unidos, donde tenemos una gran audiencia con la comunidad de ecuatorianos residentes allá. Desde Europa, desde España también siempre nos escriben, así que recibimos humildemente sus saludos. Y acá en el Ecuador, nuestra audiencia desde diversos sectores de nuestra geografía. Recordar que estamos con nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos en Santo Domingo de los Áchiras por la señal de Majestad Televisión. Estamos en internet por www.radiomajestad.com y estamos también en Facebook Live por las fanpages de Majestad Radio y también de Primera Plana. Así se llama nuestra fanpage, Primera Plana, de la que forma parte este espacio de noticias a primera hora, a través de nuestra señal, de nuestra estación. Bueno, algunos temas para comentar. Mira, desde Francia también ya tenemos saludos. Muchas gracias. Gracias a Marianita Santander que nos escribe. También Carlos Armando Vargas nos escribe desde España, desde Carcelén, vecino. ¿Cómo le va? Un abrazo, desde Riobamba también. Saludos cordiales. Gracias, doña Miriam. Gracias, saludos cordiales. A ver. Ayer hicimos un primer balance, un primer análisis sobre la intervención del presidente de la República. Una intervención, dejamos pues sentado nuestro punto de vista, respetuoso, pero frontal como siempre, respecto de el contenido, los gestos, los mensajes generados por el presidente de la República y la ausencia, digamos, de certeza respecto de hacia dónde va a orientar sus últimos 12 meses de mandato. Digamos, se conocieron las líneas generales: salud, alimentación, empleo y dolarización, palabras del presidente de la República. Nosotros expresamos ayer nuestras preocupaciones de que se mencione, por ejemplo, el tema del empleo cuando claramente no hay una, una orientación que permite garantizar que se va a respetar o se va a precautelar el empleo de los ecuatorianos, tomando en cuenta que muchísima gente ha perdido su trabajo en los últimos meses. Pero bueno, fueron los ejes presentados por el presidente de la República. Y quedó una preocupación que también les explicamos el día de ayer. Para quienes se unen el día de hoy, vamos a ratificar esa explicación para que no queden dudas sobre lo que va a ocurrir en el transcurso seguramente de esta semana. El presidente de la República en su intervención generó, desde mi particular punto de vista, digamos desde mi análisis periodístico, generó dos anuncios. El uno, estos 4 ejes sobre los cuales no profundizó, dio apenas la primera señal, pero no profundizó el cómo hacerlo: salud, alimentación, empleo y dolarización, como ya lo digo. Y el segundo, este anuncio de disponer la recaudación anticipada de impuestos. No es posible mediante un veto parcial a la ley de apoyo humanitario. Esto no será posible, quiero insistir en aquello porque mucha gente asume que el veto parcial, que se considera inminente a la ley de apoyo humanitario, va a contener algún tipo de decisión en ese sentido. No es posible porque jurídicamente hay un candado. El presidente de la República se puede pronunciar en su veto, emitiendo observaciones en función de los textos aprobados por la Asamblea Nacional. En el texto aprobado por la Asamblea no consta el capítulo de contribuciones. Recuerden ustedes que solamente al eliminar el capítulo de contribuciones fue posible que se apruebe la ley de apoyo humanitario. Si se mantenía la decisión de aprobarlo con ese capítulo, esa ley iba camino al fracaso y seguramente al archivo. Finalmente la aprobaron sin el capítulo de contribuciones, mantuvieron el capítulo, digamos, con muchos cuestionamientos de las reformas a nivel laboral. Finalmente fue aprobado, pero no consta el capítulo de contribuciones y el Ejecutivo no puede en su veto incorporar o insistir en las contribuciones porque eso no formó materia del proyecto que finalmente aprobó la Asamblea Nacional. El presidente puede vetar o pronunciarse sobre el texto que aprobó la Asamblea y no insistir en aquello que jurídicamente no existe, no fue aprobado por la función legislativa. Así que olvídense del veto, porque he escuchado a alguna gente que insiste en que podría enviar a través del veto. No. A través del veto no se puede. Jurídicamente, constitucionalmente no se puede.
Lo que va a ocurrir, y eso ya quedó claro, porque ayer, por ejemplo, el secretario general de gabinete de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, brindó una declaración, me parece que en Coavisa. Igualmente entiendo que la ministra de Gobierno ha hecho algún tipo de declaración en las últimas horas sobre el mecanismo. El mecanismo va a ser la utilización del numeral 1 del artículo 165 de la Constitución, que le faculta al presidente de la República, en estado de excepción, a disponer la recaudación anticipada de impuestos. No sabemos qué va a contener ese decreto, lo va a hacer mediante decreto ejecutivo, así lo dispone ese numeral 1 del artículo 165, solamente en estados de emergencia. Estamos en estado de emergencia, claro, hay que recordar lo que dice, el 16 de marzo estamos en estado de emergencia, que fue renovado el pasado 15 de mayo, así que, y además fue declarado constitucional por parte de la Corte Constitucional. Entonces se va a echar a mano de ese instrumento constitucional, el artículo 165, numeral 1, para decretar la recaudación anticipada de impuestos. Todavía no conocemos el mecanismo, no conocemos el porcentaje. Se ha mencionado a las personas que ganan a partir de los $5,000 mensuales y se ha mencionado a las empresas. Los empresarios ya han expresado su preocupación porque otra vez se hace un anuncio sin un diálogo previo. Ya han expresado su preocupación porque, claro, en estos 70 días de cuarentena, claramente la mayor parte del sector productivo se ha visto afectada, pero afectada y en algunos casos inclusive ese sector herido de muerte, porque no pudo abrir sus puertas, porque hay empresas que se declararon en quiebra, porque hay otras que tuvieron que echar mano del artículo 169 del Código del Trabajo para desvincular trabajadores. El uso de ese artículo también ha sido muy cuestionado. Nosotros lo hemos cuestionado justamente en ese espacio de noticias. Gente que fue despedida sin fórmula siquiera de una indemnización. Gente que le dieron apenas unos pocos dólares luego de muchos años en determinadas empresas. El ministro de la Producción en algún momento habló de una cifra, el 70% del aparato productivo paralizado. Yo he conversado con varios empresarios en los últimos tiempos, en este mismo espacio de noticias, con empresarios, dirigentes de las cámaras, y creen que esa cifra se queda corta. De hecho, lo que más hemos visto, por ejemplo, y creo yo uno de los pocos sectores que no se vio afectado es el de los supermercados, el de las grandes cadenas de supermercados, que finalmente no cerró sus puertas en medio de la pandemia. Pero ¿qué pasa con el resto del sector productivo? Y es a ese sector productivo al que hoy se le va a pedir una recaudación anticipada de impuestos. Esto evidentemente, digamos, llama la atención porque cómo combinamos las necesidades fiscales, las necesidades de recursos que tiene el fisco, con la imposibilidad del sector productivo para pagar anticipadamente los impuestos. Hay empresas que inclusive tuvieron que acogerse al diferimiento del pago del impuesto a la renta este año, es decir, el impuesto a la renta del 2019 que se paga en el 2020, hay empresas que tuvieron que acogerse al diferimiento de aquello, que no están al día con el SRI porque no tienen flujo para poder pagar el impuesto a la renta. Yo lanzo esta pregunta directa. Si hay empresas que no están al día con el SRI porque no pudieron pagar a tiempo el impuesto a la renta, ¿cómo se va a pedir una recaudación anticipada de impuestos? Luego, se ha dicho será para esas empresas que no se vieron afectadas. ¿Cuáles son los sectores que no se vieron afectados? Digo, uno identifica y dice los supermercados, ok, las grandes cadenas de supermercados. Uno se pone a pensar, digo, desde el análisis simple, las grandes cadenas de farmacias. ¿Qué otros sectores productivos no se vieron afectados por la pandemia? Sería interesante saberlo, por eso yo cuestiono el hecho de que se hagan anuncios desde la generalidad y no se particularice la forma como se lo va a hacer. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, en su intervención del domingo, dijo algo que me parece pasó desapercibido, pero que termina siendo fundamental a la hora del análisis de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Litardo le pidió al presidente de la República que las decisiones que se tomen y que inclusive los proyectos que se envíen a la Asamblea Nacional tengan un mínimo de consenso, de diálogo previo. Yo traslado esa declaración del presidente de la Asamblea y lo hago, digamos, de modo más general. Y le pregunto a las autoridades de gobierno respetuosamente, ¿qué pasó con el diálogo que tanto nos ofrecieron desde el inicio de la actual administración? Se había hablado de que este es el gobierno del diálogo. Se lo presentó así como el gobierno del diálogo. Hoy el diálogo se quedó apenas en una etiqueta.
que termina siendo una carta de presentación del gobierno para el discurso, pero que no se traslada en la praxis. ¿Dónde está el diálogo, por ejemplo, con los sectores que eventualmente podrían tener que contribuir anticipadamente con el pago de sus impuestos? Aquí no se trata de una defensa del sector empresarial per se, por si acaso. Pero en el sector empresarial hay empresas que la han pasado muy mal. La mayor parte del sector empresarial la ha pasado muy mal estos últimos 70 días. O sea, es así. Es así. Hay otros sectores, como los bancos, como los supermercados, como las grandes cadenas de farmacias, que seguramente no se vieron afectados durante estos 70 días. Pero ¿qué pasa con el sector de las flores, por ejemplo? La semana anterior, a los que nos siguen todos los días, les va a constar, evidentemente, la declaración que en este espacio de noticias brindó el presidente de Expo Flores, Alejandro Martínez, sobre la enorme afectación para el sector florícola. Está claro que el sector florícola no puede pagar anticipadamente los impuestos. Si hay fincas que han tenido que cerrar, si hay trabajadores que han sido despedidos, algunos liquidados apenas con centavos, ¿cómo lo van a hacer? Creo que es un tema que requiere mayor profundidad por parte de las autoridades y no quedarse en el anuncio general. Un anuncio totalmente general, sin explicar particularidades, sin señalar cómo lo van a hacer, prestándose para la especulación y claro, ya empezaron las dudas por parte de muchos sectores sobre cómo se va a decretar esta recaudación anticipada de impuestos. Sobre esto vamos a hablar más adelante con Caterine Costa, quien es la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, a ver cómo lo van a hacer. Pero digo, sí sería interesante saber cuáles son esos sectores que van a tener que pagar anticipadamente los impuestos para solventar la crisis económica que enfrenta el Ecuador. Más precisiones, autoridades. O sea, es preciso que haya anuncios explicando también desde la particularidad y no solamente desde la generalidad, porque eso es lo que ha ocurrido a estas horas. Ocurre además cuando el presidente Moreno ha iniciado su último año de mandato con unas cifras muy complejas respecto de la aprobación de su gestión y de la calificación de su credibilidad. Las encuestas, como siempre hemos dicho y hemos señalado en esta mesa de trabajo, terminan siendo instrumentos que responden a una suerte de fotografía del momento. Por eso todas las empresas encuestadoras le dieron unas cifras, pero tremendamente bajas, a las ejecutorias del gobierno en octubre pasado. Cedatos hablaba de un 8% de calificación positiva del presidente en octubre. Esa cifra se ha recuperado según Cedatos, y cito a Cedatos porque es la única empresa que por ahora ha presentado cifras. A esta hora ha presentado cifras. Al inicio del último tramo de mandato de Lenín Moreno, habla de 18% de calificación positiva y de 14% de credibilidad. El 14% de credibilidad termina reflejando la devaluación de la palabra del presidente de la República. El 14% significa que de cada 100 personas, apenas 14 creen en la palabra del presidente de la República. El 18% de calificación positivo de aprobación a la gestión del gobierno significa que de cada 100 personas encuestadas, apenas 18 aprueban las ejecutorias que está desarrollando el presidente Lenín Moreno. Son cifras que reflejan hoy el grave momento que vive la República y que las ato con otras cifras que también ha presentado Cedatos respecto de las perspectivas que tiene el Ecuador de cara a las elecciones del próximo año. Dice que en mayo, Cedatos, la aspiración de los ciudadanos encuestados para que ya venga un nuevo gobierno llegó al 71%. O sea, 71 de cada 100 ecuatorianos encuestados quiere que ya venga un nuevo gobierno, según Cedatos, no según este periodista, según Cedatos. Esa cifra había llegado al 65% en febrero. El 71% de los ecuatorianos busca que haya un nuevo gobierno,
que dirija los destinos del país. ¿Será que el gobierno del presidente Moreno analiza en frío estas cifras? No importa que lo diga Sedatos, perfiles de opinión, Informe Confidencial, Market, Click, diferentes empresas, Eureka Now, diferentes empresas que se encargan justamente de hacer esos estudios. No importa, porque digo, mucha gente cree las encuestas dependiendo de quién las haga y dependiendo si esas encuestas van de la mano con lo que yo pienso. Es lo que creemos, solemos creer los ecuatorianos. Más allá del porcentaje, porque el porcentaje puede variar dependiendo de la empresa encuestadora. Partamos del hecho de que estamos en un momento en el cual el gobierno ecuatoriano tiene unas cifras muy bajas de aprobación y de credibilidad. Muy bajas. Y según estas cifras, hay un 71% de ecuatorianos que quiere que ya venga un nuevo gobierno. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Será que las autoridades del gobierno analizan el grave momento en su imagen y en el nivel de aprobación que tienen frente a los ciudadanos? A mí, por ejemplo, me preocupa cuando escucho determinados tramos de las intervenciones presidenciales en los cuales se denosta o se minimiza lo que piensa el pueblo ecuatoriano respecto de quien conduce la función ejecutiva, lo que creemos los ciudadanos sobre nuestro presidente, sobre la persona que nos está gobernando, sobre quien hayamos o no votado por él en la segunda vuelta del 2 de abril de 2017, es el presidente de la República y no es el presidente que gobierna para quienes votaron por él, es el presidente que gobierna para los 17 millones de ecuatorianos. Pero ese mismo presidente, cuando se le pregunta, cuando los pocos periodistas que han podido entrevistarlo en estos 3 años, los contados periodistas que han podido entrevistar al presidente Moreno en estos 3 años, le preguntan cómo quiere que se lo recuerde o qué piensa de lo que dice la gente, el presidente generalmente suele emitir respuestas que buscan minimizar lo que piensa el pueblo ecuatoriano sobre su gobernante. Este no es un tema menor. El pueblo ecuatoriano piensa en positivo o en negativo de quien le gobierna con base en las ejecuciones del gobierno de turno. Y está claro que se han tomado decisiones que han agudizado la grave condición económica y social de los ecuatorianos. Las cifras de desempleo son extremadamente paupérrimas. Son paupérrimas. Las cifras de empleo, para hablar con mayor propiedad, las cifras de empleo terminan siendo paupérrimas. Se combinó ciertamente con algo que era inesperado y para lo cual ningún gobierno del mundo estuvo preparado, que era la presencia del COVID-19. Pero sí he cuestionado a lo largo de estos 70 días la forma como el gobierno ha manejado esta situación. Cómo seguramente nunca vamos a tener certezas respecto de las cifras reales de la afectación del COVID-19 en el Ecuador. Cómo cada día nos presentan estas cifras cuya difusión ya se vuelve odiosa y repetitiva, porque ya sabemos los ecuatorianos que esas infografías terminan siendo las cifras oficiales, pero no corresponden a las cifras reales. Y sin cifras reales es casi imposible que se puedan utilizar instrumentos de política pública para poder canalizar y mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. A los ecuatorianos nos interesa que nos mejoren nuestras condiciones económicas y sociales. Al trabajador ecuatoriano le interesa tener trabajo. No le interesa la bronca política. En 3 años nos han hablado recurrentemente de corrupción, de corrupción, de corrupción. Es importante que hablemos y que combatamos la corrupción, pero con ese discurso, créanme, los ecuatorianos no comemos. Con ese discurso, los ecuatorianos no aportan a la seguridad social. Con ese discurso, el sector empresarial, sobre todo el de las pequeñas y medianas empresas, que suman el 98% del aparato productivo nacional, a veces no se mide esto, no se mide.
Las pequeñas y medianas empresas representan el 98% del aparato productivo nacional. Lo que interesa es que la política pública vaya dirigida a fortalecer a las pequeñas y medianas empresas. Y hay una sensación en el Ecuador de que la política pública se ha dirigido básicamente a respaldar los intereses del gran empresariado. Poco o nada se habla de la grave crisis que enfrentamos muchísimos ecuatorianos. Ese es el Ecuador real del que poco o nada se habla y del que no habló el señor presidente de la República el pasado domingo y sobre el que no sabemos hacia dónde va a orientar sus 12 meses de gestión. Por eso digo, ato con las cifras. Ato con las cifras de aprobación y de credibilidad, que a mi juicio son cifras muy complejas. En el último tramo del gobierno de Lenín Moreno, en el ocaso de su gobierno, los últimos 12 meses de su administración. Cuando digo y trato de entender las cifras tan bajas de credibilidad, es decir, que apenas 14 de cada 100 ecuatorianos creen la palabra del presidente de la República, porque el discurso no es contundente, porque los anuncios no son claros, porque hay anuncios que terminan quedándose en anuncios y que luego no se concretan. No se concretan. Poco o nada se habla, por ejemplo, de la decisión de suprimir las empresas públicas. Hay un segmento de la sociedad ecuatoriana que básicamente se ha enfocado en hablar de la ineficiencia de esas empresas, de todas, o sea, sin analizar, digamos, la importancia social que tienen algunas de ellas. Simplemente hay que cerrarlas y punto. Porque hay una, digamos, decisión o una necesidad de reducir el aparato del Estado, ok, cierra todas las empresas públicas, sin analizar la importancia social que pueden tener algunas de ellas, no todas. Porque seguramente habrá algunas empresas públicas que habrá que cerrarlas por ineficientes, por lo que implican sus costos, porque tal vez puede su administración ser reemplazada de otra forma. Pero aquí se ha puesto en la generalidad a todos y nos olvidamos del ser humano, de los trabajadores de los ferrocarriles con quienes hablamos la semana anterior, de los pilotos y trabajadores de TAME con quienes igualmente hemos hablado en nuestro espacio digital de la tarde. No se ha pensado en la parte humana, simplemente se ubica al ser humano como una estadística o como un número. ¿Qué cerrar empresas? Sin ponerse a pensar que detrás de eso va a haber despidos y que detrás de esos despidos habrá ecuatorianos que se quedarán sin trabajo y que detrás de esos ecuatorianos habrá una familia que igualmente se verá afectada. Y que el hecho de que una persona pierda su trabajo va a generar un efecto negativo en la economía, porque se pierde capacidad de dinamización. O sea, no siempre se entiende. Cuando hay determinados sectores o determinados voceros que cuestionan lo que denominan la excesiva estabilidad laboral. Debatamos el costo de lo que significa el trabajador ecuatoriano para un empresario. Debatámoslo, pero no hablen o no cuestionen la estabilidad laboral. Esto ya en su momento lo dijimos. La estabilidad laboral le permite al trabajador ecuatoriano tener certidumbre, saber que al final del mes va a recibir su remuneración, proyectarse hacia el futuro, solicitar un préstamo en un banco, endeudarse para comprar una casa o endeudarse para comprar enseres y dinamizar la economía. Pero aquí se cuestiona la estabilidad laboral, se la cuestiona. Y luego pretenden matizarla, ¿no? Luego de que se dan cuenta que la embarraron en el discurso, algunos analistas y algunos empresarios, luego quieren arreglarla. La estabilidad laboral no es mala. Debatamos sí las condiciones laborales, el costo que significa un trabajador. Eso debe ser materia de un debate, pero nacional, no aislado, un gran debate nacional que creo que ya no va a haber. Porque ya no hay tiempo, ni condiciones, ni voluntad para hacerlo. Por eso he señalado que solo en el discurso se quedó la famosa etiqueta del diálogo. Eso ya no va a ocurrir. No está ocurriendo hoy
no ocurrió recientemente y ya no va a ocurrir porque no queda tiempo y tampoco veo voluntad política. Poco o nada se habla de este tipo de preocupaciones que tenemos los ecuatorianos. De esto lo vamos a hablar con Andrés Seminario, que ya lo tenemos conectado acá. Pero por ahí están las grandes preocupaciones. Y añado una más, de la cual hablaremos hoy y también mañana. Y lo he venido alertando en las últimas 2 semanas. Siento que desde varios sectores se han empezado a olvidar de la necesidad de combinar la parte sanitaria con la parte productiva para poder salir de la cuarentena. Hoy hay una desesperación ciertamente justificada de que las medidas de restricción se relajen para poder producir. Sí, el sector productivo necesita producir, redundo. Necesita trabajar. Ciertamente es así. El sector comercial necesita abrir sus puertas, sí. Pero siento que hoy solamente se está debatiendo la parte económica y ya no la parte sanitaria. No se ha dicho nada sobre la masificación de pruebas para la detección del COVID-19. Nada. Ya casi no se habla de esto. Hoy se habla solamente de la economía y no se habla de la salud. ¿Saben qué va a pasar con este país si mañana o pasado, por relajar las medidas sin analizar la parte sanitaria, hay un rebrote y resulta que la situación en el Ecuador empeora si la comparamos con aquella que desembocó en la declaratoria del estado de excepción el 16 de marzo? O sea, creo que no estamos pensando en aquello. Hay que hacer una combinación y sobre esto le digo puntualmente al alcalde metropolitano Jorge Yunda. Hay que combinar ambas cosas. La parte económica y productiva y la parte sanitaria. No se puede solamente pensar en lo uno o en lo otro, sino en las dos. En el Ecuador de hoy solamente se está pensando en la economía y nos olvidamos de la salud. Por esa desesperación que existe, justificada, insisto, para producir, nos hemos olvidado de demandar de las autoridades nacionales y locales concreciones sobre las medidas sanitarias para enfrentar esta situación. Veamos qué resuelve hoy el COE Metropolitano.